Hace unos días se conoció una información que contábamos al principio. Tiene que ver con esta orden del Gobierno Nacional de desclasificar una serie de archivos de la historia de la República Argentina. Una de esas tandas de archivos tienen que ver con una historia que nos relaciona con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los jerarcas o los líderes nazis que escaparon de esa Alemania nazi con la caída de Hitler? En esta primera parte del informe repasamos un poco de esa historia y después te vamos a mostrar los archivos. Básicamente, cuando cae el régimen nazi, el Tercer Reich, fueron automáticamente llevados a campos de prisioneros de guerra y desde ahí eran seleccionados por los mismos aliados, por los mismos estadounidenses, por los mismos británicos, franceses, cuáles tenían algún tipo de perfil interesante para llevárselo a sus países. Los que no son llevados van a empezar a escapar de los campos de concentración, de los campos de prisioneros de guerra, hacia el sur de Europa. En Italia van a recibir una ayuda muy importante, y esto hay que dejarlo muy claro, del Vaticano, digamos, que le va a otorgar salvoconductos para que se hagan pasar por monjes, por ejemplo, por diáconos, por sacerdotes, que eran parte de algún tipo de congregación religiosa. Desde ahí se los resguardaba en Italia, en distintas partes de monasterios italianos, hasta que la Cruz Roja, que fue otro partícipe también de esta red, lograba vincularlos a algún pasaje, a algún ferry que se los llevase desde Italia a algún destino lejos de Europa. Nuestro país ya tenía una historia muy importante de inmigrantes alemanes que ya viene desde principio inclusive del siglo XIX, que empezaron a venir desde Brasil, por ejemplo, cuando se le ofrecía las distintas opciones y muchos preferían Argentina porque estaba alejado, porque ya conocían que había una historia de colaboracionismo, inclusive con el régimen que ellos fueron parte. En ese momento, la cúpula política, digamos, del general Perón les facilitaba pasaportes y documentos, en muchos casos falsos, para que no sean reconocidos algunos de los jerarcas más por ahí, que sus nombres saltaban en las listas de criminales nazis, como Mengele o Pripke o Eichmann. Desde Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, se bajaban, les otorgaban los pasaportes nuevos y se iban a distintas provincias. Las provincias más elegidas obviamente estaban en el sur, porque eran más alejadas todavía y, si se quiere, climatológicamente era más afín a ellos, que estaban acostumbrados quizás más al frío, hasta climas alpinos, se adaptaban ahí. Otros prefirieron provincias del norte, por ejemplo, lugares de paso. Misión era muy atractivo también porque era una provincia que, si bien ya había inmigrantes establecidos, todavía era muy inhóspito. Sabían que ahí podían permanecer ocultos mucho tiempo. Hipótesis que esgrimen los que defienden que, bueno, en esa famosa reducción, en esas famosas ruinas del Teyucuaré, se refugiaron jerarcas nazis por eso mismo, por lo aislado del contexto del territorio en ese momento, porque era un territorio nacional, todavía no era provincia. Los investigadores de la UBA calcularon que esas construcciones, porque en total son un conjunto de 14 viviendas que se encontraron ahí. La que mejor en condiciones está es la que siempre sale en las noticias o la que uno puede visitar, ¿no? En la actualidad sí visita los senderos del Teyucuaré, pero había 14, se cree. Había muy poco poblamiento en esa época, en esa zona, en nuestra provincia. Recién estaban empezando las colonizaciones del Alto Paraná, las colonizaciones privadas alemanas, de Culmey, por ejemplo, en la zona de Monte Carlo, Puerto Rico, de Schwerin, después unos años más adelante, en los años 30, en la zona de Puerto El Dorado, Piraí. Así que realmente era una zona inhóspita. Se cree que fue abandonada justamente a los años 40, 50, cuando ya la zona empieza a ser más poblada y el río, sobre todo el río, empieza a ser más transitado, que ya empieza a perder el valor estratégico de un refugio ahí, porque ya empieza a ser visible a la comunidad. Ahí lo escuchábamos a Ezequiel Lorenzo, que es profesor de historia recibido en la Universidad Nacional de Misiones. Él sigue avanzando con su investigación para lograr
la tesis de un magíster que está cursando justamente con este tema como eje central. Fue quien nos proporcionó parte de la información y los archivos que ahora vamos a compartir en la segunda parte. Como escuchábamos recién, está comprobada la presencia de líderes nazis en la República Argentina. De hecho, el acto más impactante y de mayor convocatoria del Partido Nacional Socialista fuera de la Alemania nazi se realizó en Argentina, en Buenos Aires, en el Luna Park en aquella época. Eso no hay duda y está demostrado. Pero ¿qué pasó con nuestra provincia, con esta región? ¿Llegaron a Misiones los líderes nazis? ¿Qué fue lo que se encontró? Algo nos contaba recién Ezequiel también con este descubrimiento por parte de los científicos de la UBA en la zona del Teyucuaré. Lo pueden ir a visitar, de hecho tiene un cartel y todo que explica un poco parte de la historia. Estos archivos que se van a desclasificar, pudimos acceder a alguno de ellos. Tienen que ver con una comisión que se creó en su momento para investigar cuestiones de ideologías que eran extremas, como el nazismo en aquel momento. Hay muchos apellidos que a lo mejor te van a resultar conocidos. Tienen que ver con la historia de aquella época, ¿no? Y es por eso que genera también muchísima polémica y debate sobre cómo se fue generando la historia de nuestra provincia, que en ese momento era territorio nacional. Fíjate, presta atención a los archivos que aparecen en esta segunda parte. En la década del 40 en nuestro país se armó una comisión, se llamó la Cámara de Diputados, armó una comisión de vigilancia de asuntos anti-argentinos, lo llamaban, ¿no? Ellos calcularon más o menos que ingresaron al país después de la caída y durante los últimos años de la guerra entre 4.000 y 8.000 refugiados, que era la terminología que se utilizaba en esa época. Esta comisión que nombré anteriormente, que se encargaba de investigar estos asuntos anti-argentinos, de quinta columna de Argentina, hace foco directo en Misiones, por ejemplo. Y hay muchas denuncias de habitantes del territorio en esa época, ya sea en El Dorado, Monte Carlo, Posadas también, o Vera, que denunciaban a habitantes de origen alemán que tenían actitudes o que eran sospechosas con el comportamiento de la comunidad, digamos. Solo hablaban alemán, por ejemplo. Se reunían secretamente y en privado en chacras de alemanes, de colonos alemanes, e inclusive se vinculaba que recibían por correo propaganda directamente de Alemania. Mi eje de mi maestría está más centrada en la derrota alemana, ¿sí? Porque como el mito racial estaba muy extendido en nuestra provincia, inclusive hasta el día de hoy también está muy extendido, a mí me interesa conocer qué sucedió después de la derrota de Alemania. Si ese mito racial colapsó, como colapsó el régimen de Hitler, o se mantuvo intacto en nuestra provincia al ser un territorio aislado, en que quizás las noticias llegaron muy tarde, entonces se mantuvo ese sentido de que la raza germana, la raza aria, era superior a las demás. Y descubrí un montón de cuestiones, descubrí muchas anécdotas, muchos registros de actas de la comunidad política del Dorado, los que dirigían la comunidad, pedían ayuda al gobierno nacional y estos alemanes se negaban a asistir a los colegios que establecía el Estado, sino que armaban sus propios colegios y las maestras eran alemanas, porque inclusive textualmente está citado que no querían que se les enseñe español maestras que eran inferiores a ellos. Entonces eso está así, digamos, está transcripto, digamos, de las conversaciones que había en las asambleas de la Comisión de Fomento, por ejemplo, del Dorado en los años 20. Ya en nuestra provincia había un sentimiento de nosotros tenemos una cultura superior y no queremos mezclarnos con la población autóctona de nuestro país, digamos. Más si tenemos en cuenta que nuestra provincia también tiene un fuerte lazo nativo, guaranítico, entonces también esas personas sufrieron un montón, muchas denuncias respecto a colonos alemanes que maltrataban justamente a los guaraníes, que los tenían trabajando casi como esclavos. Eso también está denunciado en muchos trabajos de la época. En Oberá también había bares en los que se reunían a discutir lo que estaba pasando en Alemania, en qué hacer, cómo colaborar con Hitler. Están los nombres, está todo ahí documentado. Incluso hasta esta comisión
se encargó de armar como una planilla de todos los participantes activos que tenía el partido nazi en las distintas localidades de nuestra provincia. Entonces está El Dorado y ahí están todas las familias, Oberá, todas las familias, y así están vinculadas. Y toda la zona del norte del Alto Paraná es tremendo la cantidad de aportantes que tenían y la cantidad de actividad que tenía la comunidad alemana. Porque si bien muchos no eran adherentes o no participaban de forma estrictamente en el partido nazi, digamos, como aportantes, sí que participaban de forma activa en mantener la conciencia de la comunidad alemana, y en esa época estaba muy vinculada estrechamente con lo que consideramos como mito racial, digamos. Como partido nazi, digamos, no hay ya registros de que haya funcionado un partido nazi o una sede del Partido Nacional Socialista Alemán en Misiones, digamos. Eso no hay registro. Sí en Buenos Aires, por ejemplo, ahí sí